Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Pues veréis, el otro día fui a visitar a mi madre. Mi madre vive en uno de esos barrios de Cáceres que hace 40 años estaban situados a las afueras de la ciudad y que en la actualidad, por efecto de la expansión urbanística de finales de los años 80 y principios de los 90, forman parte casi del distrito centro. Como digo, como buen hijo que soy, o al menos eso pienso yo, habría que preguntárselo a mi madre, cierto es, fui a visitar a mi madre. Y una vez que ya estaba dentro del ascensor, casi me da un soponcio. Y os explico. Cuando uno se sube a un ascensor, lo primero que hace, después de apretar el botón de la planta que corresponda y de comprobar que las puertas se cierran sin hacer ningún ruido raro, lo primero que hace, digo, es mirarse al espejo y levantar la mirada con semblante pensativo, como si allí mismo nos dispusiéramos a idear un nuevo sistema filosófico. Y en esas andaba cuando captó mi atención un trozo de papel con un mensaje escrito a mano. Yo pensaba que podría tratarse de algún anuncio del electricista o del fontanero de turno, ofreciéndonos sus servicios a un módico precio. Pero no, nada de eso. Cuando me coloqué las gafas y afiné la vista, pude leer la siguiente sentencia en una caligrafía de lo más pueril. El panfleto decía lo siguiente: abajo el régimen del 78. Así, tal cual. No me digáis que no es como para no quedarse pasmados. De manera automática me vino a la cabeza la siguiente pregunta. ¿Pero esta criatura del diablo sabrá de qué carajos está hablando? Porque esto de llamar régimen al marco constitucional que nos ha brindado, con todos sus achaques, que los tiene, el período más extenso de paz, de prosperidad y de libertades de nuestra historia, pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí es de una bajeza moral que clama al cielo. Y esto, queridos oyentes, no es más que la confirmación de que el veneno, después de tanto tiempo fluyendo por nuestro organismo, ha devenido en metástasis. Porque ese mensajito no es obra de ningún espontáneo despistado, ni mucho menos, sino que es la consecuencia de la deposición mental de aquellos charlatanes que irrumpieron en el gallinero patrio, hagamos memoria, allá por el año 2014. Prometiéndonos el paraíso eterno a cambio de quemar la Constitución en la plaza pública. Una Constitución, por cierto, por si a alguno se le ha olvidado, que fue aprobada por una abrumadora mayoría de la sociedad española. Para estos majaderos, por lo tanto, discípulos entusiastas de Pablo Iglesias y demás patulea podemita, 1978, por lo visto, no representa el año del pacto político, social y económico que con tanto esfuerzo se logró alcanzar. Pacto en el que todas las partes, sin excepción, tuvieron que transigir y renunciar a sus postulados maximalistas. No, para ellos, para esta gente, 1978 es una especie de pecado original con el que se siguió perpetuando, según sus entendederas, los privilegios de la malvada y acomodada burguesía que, por lo visto, ha venido a este mundo única y exclusivamente a fastidiar a la oprimida clase obrera. Este, sin más, es el sermón de estos salvapatrias que están como locos por dar carpetazo a una etapa política ejemplar que aventó las cenizas de una dictadura de 40 años. Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga, entre otros muchos, hicieron lo que pudieron teniendo en cuenta de dónde venían. Ahora, a toro pasado,
casi 50 años después de que se levantara ese modélico edificio, con sus grietas, insisto en ello, es muy fácil criticar. Olvidan estos politiquillos que la alternativa a aquel pacto distaba mucho de ser una utopía anarcocomunista, con huertos urbanos y bicicletas eléctricas para todos, sino que muy probablemente, si no hubiera sido por la altura de miras de los próceres de la transición, no hubiera sido muy descabellado pensar que habríamos tenido otro baño de sangre fratricida, que es el deporte nacional por excelencia cuando nos dejamos llevar por la pasión de los extremismos. Pero claro, explicar esta evidencia científica a quien ha mamado el catecismo progre es poco menos que explicarle física cuántica a un percebe. Lo que subyace en la bilis vertida en ese cartelito de marras que vi el otro día, cuando me disponía a visitar a mi madre, es una mezcla de ingratitud hacia las generaciones que sí han conocido lo que es una dictadura en la que se pisoteaban los derechos y libertades de los ciudadanos a diario. Ingratitud hacia todos aquellos que, procedentes de bandos irreconciliables, tuvieron la grandeza de tender puentes donde antes solo había trincheras. ¿Que el sistema que construyeron es imperfecto? Toma, claro. ¿Y qué creación humana no lo es? Pero habrá que partir de la premisa incuestionable de que aquello fue un milagro que nos sacó del abismo y que ahora estos fulanos de medio pelo se están encargando de dinamitar por espurios intereses electorales. Han llegado estos adanistas, estos revolucionarios de salón con camisetas del Che Guevara, con el mantra de que la transición española fue una farsa, un candado para que todo siguiera igual, hurtando al sufrido pueblo español las virtudes de una república socialista soviética, porque claro, esas cosas tan feas que andan diciendo por ahí de las checas y de los gulags, pues es pura propaganda fascista. Lo cual demuestra una vez más, para todo aquel que quiera verlo, claro está, que estos profetas de extrarradio solo tienen en la cabeza un odio y un vacío tan grandes como su peligroso ego. Por desgracia, queridos oyentes, este comportamiento, típico de párvulos con chupete y sonajero, no es patrimonio exclusivo de 4 descerebrados con rotulador. Es el reflejo de una sociedad enferma y desnortada, y ahora mucho más que nunca, con unas redes sociales volcadas en la persecución al disidente y unos medios de comunicación manipulados hasta la extenuación, que da vergüenza ajena ver cualquier telediario. Quizás se salve un poco el de Vicente Vallés, de Antena 3, y poquito más. Por lo tanto, aunque no me sorprende, sí que me alarma que se critique a nuestra democracia de manera tan gratuita, por el mero afán de destruir todo aquello que no se adecúe a su monserga ideológica. Por eso digo que hay que ser muy cínico, por no utilizar palabras más contundentes, para despreciar con tanto desdén el marco legal e institucional que nos ha permitido pasar de una dictadura a un sistema de libertades sin pegar ni un solo tiro, algo que ya les hubiera gustado a otros países de nuestro entorno que también pasaron por la misma coyuntura. Y cuando vemos a líderes políticos, a tertulianos de postín y a supuestos intelectuales de nuevo cuño sumarse a esta ceremonia de la confusión, pues entonces la cosa se pone, pero que muy seria. Porque es que resulta, aunque no sé si ellos se están dando cuenta, que están jugando con fuego, que están atizando las brasas de la discordia con la gasolina de la demagogia barata de la que tanto alardean. Los principios, valores, derechos y libertades, reconocidos y garantizados por la Constitución española de 1978, son los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema de convivencia. Esas bases son las que han evitado,
por lo menos hasta ahora, ya veremos a ver lo que pasa en un futuro, que reeditemos los frescos de Goya de las dos Españas a garrotazo limpio, que ahí, por lo visto, es a donde quieren regresar algunos insensatos. ¿Que este sistema, insisto, necesita reformas? Por supuesto que sí. Pero una cosa es reformar y otra, muy distinta, querer dinamitar los cimientos con la inconsciencia del que nunca ha tenido que construir nada más sólido en su vida que un castillo de arena. La transición española, con todos sus defectos, fue un pacto de mínimos entre quienes venían literalmente de matarse, como para que ahora estos aprendices de Maquiavelo se pongan a azuzar los viejos rescoldos con la complicidad de un pueblo ciego y analfabeto, con la exclusiva finalidad de asentar sus posaderas en una poltrona que les dé de comer. Porque estos perroflautas, sin el maná de la política, serían unos auténticos parásitos. Y así estamos, chapoteando en el fango de la estulticia a la que aspiran algunos por un puñado de votos. El resultado, lo estamos viendo a diario, es esta España fragmentada, dividida, violenta, donde el adversario político es la pieza a batir, el enemigo a deshumanizar. Ya no existe el debate, ya no se puede discrepar sin que te señalen y te llamen fascista. Y en este caldo de cultivo, ¿cómo no va a surgir un Lumbreras que se sienta legitimado para declarar la guerra a un sistema que le autoriza precisamente a escribir sandeces sin que recaiga sobre él todo el peso de la ley? Cuando se insulta la inteligencia del ciudadano medio con soflamas maniqueas, cuando se olvida que la democracia es ante todo respeto a las ideas del contrario y acatamiento a unas reglas comunes, por mucho que no se esté de acuerdo con ellas, el resultado es este aquelarre de la crispación a la que algunos asistimos verdaderamente perplejos. Y llegados a este punto, queridos oyentes, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo echo de menos los tiempos del bipartidismo. Tiempos en los que el PSOE era un partido de Estado y no en lo que se ha convertido ahora, ponedle vosotros el calificativo que prefiráis, y tiempos en los que el Partido Popular, cuando militaba en la oposición, cumplía con lo que se exige en estos casos, poner en apuros al gobierno de turno. Y no como ahora, donde un grupito de Boy Scouts es incapaz de sacarle los colores a un psicópata acorralado por el escándalo y la corrupción. Da igual lo que haga y da igual lo que pase. Con esta oposición sin alma, temerosa y blandengue, me temo que tendremos Pedro Sánchez para largo. Da igual las pandemias que nos diezmen, las danas que nos inunden y los apagones eléctricos que suframos, que este hombre seguirá en el poder contra viento y marea. Por eso, tampoco faltarán, por supuesto, adeptos como el bolchevique del ascensor, que por maldad o por ignorancia, eso es lo de menos, sigan defendiendo una ejecutoria más propia de una república bolivariana que de una democracia liberal, dispuestos a enviar a la guillotina a todos aquellos que no comulguen con sus postulados. Mientras haya borregos, siempre habrá también algún caporal dispuesto a pastorear el rebaño. Y en esas andamos. No os dejéis distraer por cortinas de humo, porque en este país están pasando cosas muy graves. A este paso va a llegar el día en el que cuando esa mayoría silenciosa que dicen que existe quiera abrir la boca, se va a dar cuenta de que le han colocado un bozal para ahogar su grito de protesta. Y entonces ya todo estará perdido. Pero todavía estamos a tiempo de evitar el desmoronamiento de nuestra democracia. Imperfecta, claro que sí, pero democracia al fin y al cabo. Tenemos que salir del estado de desidia en que nos encontramos para reaccionar ante las embestidas. O lo hacemos así, o estaremos perdidos.
Y el momento es ahora, porque luego solo nos quedará lamentarnos por lo que pudimos hacer y no hicimos. Y no porque no lo viéramos venir, sino simplemente por pura cobardía y resignación. Hay que dar la batalla. ¿Dónde? Pues en las calles, por ejemplo, con manifestaciones un día sí y otro también. Porque todos sabemos perfectamente que si todo esto estuviera pasando con un gobierno de signo contrario, España ahora mismo, y no exagero, ardería en llamas. Habría barricadas en cada calle de cada pueblo. Pero claro, como todo este caos sucede bajo los auspicios de un gobierno socialcomunista, pues eso, aquí no pasa absolutamente nada. El único remedio posible es que esa mayoría silenciosa se movilice en las urnas, que es donde de verdad se decide todo. Y ya sé que muchos de vosotros, y yo me incluyo, con toda la razón del mundo, pensáis que la mejor forma de no contribuir a este desastre es no ir a votar. Pero de eso precisamente se valen la coalición de gobierno y sus socios parlamentarios. Tenemos que ir a votar aunque sea a rastras en contra de nuestra voluntad cuando se convoquen elecciones. ¿Y a quién votamos? Pues a cualquiera menos a estos. A estos me refiero a los que están actualmente en el poder. Yo no digo que sea cosa fácil, solo digo que tenemos que reaccionar porque un pueblo sometido es un pueblo derrotado y será merecedor de todo lo malo que le pase que esté todavía por llegar. Que todavía, tiempo al tiempo, asistiremos a situaciones que harán que nos formulemos la siguiente cuestión. ¿Es que yo pensaba que en mi país esto no podía pasar? Pues queridos oyentes, en nuestro país están pasando cosas muy graves que hace apenas 7 años ni siquiera nos planteábamos. Así que hay que espabilar porque nos están hurtando la democracia tan poquito a poco que la mayoría no se termina de enterar. Y por mi parte, queridos oyentes, pues nada más que añadir. Bueno, sí, si me lo permitís, un último mensajito. Viva Melody y abajo Eurovisión. Lo dicho, un saludo y hasta el próximo episodio.